Colosenses 1 y vamos a leer en versículo 27. We're going to read in verse 27. It says, "To whom God would make known what is the riches of the glory of his mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus." Dice en versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que escrito en vosotros la esperanza de gloria, a quien nosotros predicamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a Jesús a todo hombre. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Aquí en los versículos 23 al 29 hay una porción que es como hablando de la persona del ministro, y el propósito del ministro. In chapter 1, verse 23 through 29, it's like that Paul takes a moment here to kind of defend his ministry, and he takes a moment to tell us about the person of the minister and also about the purpose of the minister. And so, first of all, I'm just going to go down through these things. Voy a hablar de esas cosas que él menciona aquí. Yo sé que hay algunos de ustedes que son ministros, hay algunos que no se titulan ministros. Amen. There's some of you that would be titled as ministers or pastors, preachers, and some that would not. Amen. But I believe we all have a goal, and we need to have a goal in mind to preach the gospel to every creature. Pero creo que cada uno de nosotros necesitamos tener la meta de predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Amén. So, here he says in verse 23, dice primeramente versículo 23, "If you continue in the faith grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel which ye have heard, and which was preached to every creature which is under heaven, whereof I, Paul, am made a minister." Dice, "Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro." There's two different times here in this portion he says that he was made a minister. Hay dos veces aquí en versículo 23 y luego en 25 que dice que fue hecho ministro. Vamos a hablar de eso ahorita. We're going to talk about that in a minute. That he was made a minister of Christ. Amen. But then he says, "Who now rejoice in my sufferings for you, and that you fill up that which is behind of the afflictions of Christ in my flesh, for his body's sake, which is the church." Dice que ahora que me regocijo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. You know, at face value, when you first see this, it seems a little confusing. Cuando damos el primer paso de este versículo, dice, "Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia." ¿Qué? Pero sabemos que Cristo padeció todo lo que necesitaba padecer, ¿verdad? En la cruz sufrió por nosotros y cumplió todo lo que necesitaba cumplir. We know that Christ suffered all he needed to suffer on the cross. Why does Paul say here that I am to fill up that which is behind of the afflictions of Christ in my flesh for his body's sake? Porque él dice aquí, "Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo." ¿Por qué? Porque debe decir que él va a cumplir las aflicciones de Cristo. Amén. Voy a leerles otro versículo como la clave para entender lo que él está diciendo, lo que yo creo que él está diciendo. I'm going to read another verse here in Philippians chapter 3 to show you what I believe he is trying to say.
Philippians 3 and verse 10, Filipenses 3:10, dice, a fin de conocer y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. It says here, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death. Disculpe un momento. Being made in the fellowship of his sufferings, en la participación de sus padecimientos. This is what I believe he was saying. He was not saying that Christ's suffering was insufficient. No estaba diciendo que el sufrimiento de Jesucristo no fue suficiente, que fue insuficiente. Yo creo que él estaba diciendo, yo estoy sufriendo, todo el sufrimiento que yo sufro, lo estoy sufriendo en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Yo estoy sufriendo todo lo que estoy sufriendo por Jesucristo. Amen. I believe what he was saying is, I am in the body of Christ, and everything that I suffer, I am suffering in him and for him. Amen. Todo lo que sufro, todas mis aflicciones, no estoy diciendo que el sacrificio de Cristo no fue completo, no. Todo lo que estoy sufriendo en él y por él. Amén. ¿Me entienden, hermanos? Hay alguien que dijo la palabra aquí. Creen que en inglés es aflicciones, debo leer exactamente lo que dice en español. Las aflicciones de Cristo. I read today that the word afflictions of Christ has never been used about his suffering on the cross. There's always the term sufferings when you're talking about him on the cross, but afflictions about his ministry. But during his time of ministry on this earth. Hay alguien que dijo, yo estaba leyendo esta tarde, que dijo que las aflicciones de Cristo, nunca usa esa palabra aflicciones hablando de la cruz, pero solamente antes de la cruz, en su ministerio. Entonces él está diciendo, yo estoy participando en las aflicciones de Cristo. Amén. Cristo una vez dijo, las mismas obras que yo hago, ustedes van a hacerlos, y aún más grandes que las que he hecho. ¿Cómo podemos hacer milagros más grandes que Jesús ha hecho? No, él estaba diciendo, vamos a hacer milagros más numerosos porque hay más de nosotros que hay de una persona, ¿verdad? De solamente Jesús. Va a ser miles y miles y millones de cristianos aquí en el mundo, ¿verdad? When he says there, it's kind of like, as another reference here, when he says, greater things than these you shall do. The works that I do, greater than these you shall do. He wasn't saying you're going to do greater miracles than raise someone from the dead, greater miracles than heal someone of leprosy, greater miracles and all of these things. But I believe he was saying you're going to do a greater, not in quality, but in quantity. Amen. More numerous miracles than what I have been able to do with just one man and one body as of Jesus Christ here on this earth. No creo que Jesucristo estaba diciendo ustedes van a hacer milagros más de calidad, pero de cantidad, más numerosos, ¿verdad? So, Paul had suffered. I want to read to you some of the sufferings of Paul. Quisiera leerles algo del sufrimiento de Pablo. Segundo de Corintios, capítulo 11, versículo 23, verse 23. 2 Corinthians chapter 11 says, are they ministers of Christ? I speak as a fool. I am more, and labors more abundant, and stripes above measure, and prisons more frequent, and death oft. Dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco hago. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Of the Jews 5 times received I 40 stripes, save one. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Thrice was I beaten with rods. Once I was stoned. Thrice I suffered shipwreck. A night and a day I have been in the deep. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar.
and journeyings often, and perils of waters, and perils of robbers, and perils of mine own countrymen, and perils by the heathen, and perils in the city, and perils in the wilderness, and perils in the sea, and perils among false brethren. Sounds like a Charles Dickens story. It was the best times and the worst of times. It was the greatest of evil. It was the best of all times. On and on and on. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, and weariness and painfulness, and watchings often, and hunger and thirst, and fastings often, and cold and nakedness, and trabajo y fatiga, and muchos desvelos, and hambre y sed, and muchos ayunos, and frío y en desnudez. And beside those things which are without, all of these things are exterior things, he's saying. Y además de otras cosas, all these things are on the outside. He said, that which cometh upon me daily, the care of all the churches. Dice, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. ¿Quién enferma? Yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Yo no me indigno. Who is weak and I am not weak? Who is offended and I burn not? You know what he's saying there? I went through all of these sufferings that are on the outside. Él estaba diciendo, he sido afligido por fuera. Pero cuando estoy hablando de pastorear, cuando estoy hablando de ser ministro, cuando un hermano de la iglesia tiene aflicción, yo estoy afligido con ellos. Cuando están enfermos, yo siento enfermo con ellos. When he's saying, as their pastor, as their minister, when they're sick, I feel sick with them. Whenever they're hurt, I feel hurt with them. Whatever they're going through, I'm going through that with them. Dice el Lord, cuando están en la prueba, yo siento que estoy en la prueba con ellos. Amén. Afligido por alguien más. I've never achieved to be in the same amount of suffering as Paul had. Nunca he llegado a tener tanto sufrimiento como Pablo, hermanos. Today I have tried to be a plumber for one day. Hoy he tratado de ser plomero por un día, hermanos. Y he decidido que yo voy a dejar que el hermano Isaías sea mi plomero desde hoy para siempre. And I've decided Brother Isaiah will stay the plumber from now on. I'm not going to try anymore. I went and rented one of them Roto-Rooter machines. Renté unos de esos augeres que usan para destapar los tubos. Yo estaba ahí tratando de usarlo y tiene como un cable, no sé cómo se llama, que se mete ahí en el tubo. Se mete para adentro. I have this auger that goes down into the pipe. I'm standing my foot on the thing, letting it go in, trying to feed it in. There's a reason they tell you not to wear loose clothing. Y ahora hay una razón que dice que no usa ropa floja, ¿verdad? Pero casi siempre, hermanos, por unos años no he comprado jeans. Tengo esos pantalones de la iglesia que son viejos o son nuevos. ¿Me entienden? All I got is church clothes. It's about old church clothes or new church clothes anymore, it seems like. So I was standing there, my pant leg got caught on that cable and just started twisting and twisting. Before I knew it, I was completely tied up and it just kept getting tighter and tighter around my ankle. Antes de que me daba cuenta, hermanos, este cable agarró mi pantalón y comenzó a torcer mi pantalón y a apretar mi pantalón alrededor de aquí, con mi tobillo. Y hermano, traté de reversar lo que estaba sucediendo, pero no me di cuenta que todavía sigue igual. Me apretaba más. And I thought that if I put it in reverse, it would loosen it, but it just kept tightening it more. So thank God I had set my phone where I could reach it. Gracias a Dios que yo había puesto mi celular donde lo podía agarrar. Y hermanos, yo agarré mi celular. Yo estaba ahí solo ahí en la casa gritando por el dolor. I was in there all by myself. My wife and kids was over here in the church. So I was at home crying out in pain all by myself. But I called on the phone. Llamé a mi esposa. Y gracias a Dios que ella contestó la primera llamada. Amén. Y dije, tal vez con voz fuerte, ven acá y saca el cuchillo que hay aquí. Y dije, ¿dónde estuvo el cuchillo y todo?
I said, come on over here. Probably said it a little too loud, a little too forceful. I didn't say it quite so sweet. If you'd been in as much pain as I was, you probably wouldn't have said it too sweet either. Told her where the knife was, told her to come and cut me free. So she comes, and I don't know why, those pants are almost completely knife-proof. No sé por qué, hermanos, pero esos pantalones son muy buenos para los cuchillos. Los cuchillos no les hacen nada. Y todavía estaba ahí con mis como por perder mi pie por estar sin circulación. Estaba ahí todavía en el dolor y mi esposa no podía cortar mis pantalones. Casi no podía cortar mis pantalones. Y ella dijo, voy a empezar ahí más arriba. Pero hermanos, yo estoy aquí doliendo en mi tobillo. Y ella empezó aquí en mi muslo. Y donde estoy ahí apretado en el tobillo. And so my wife said, I'm going to go up higher. I can get a little slack on the pants so I could cut it easier. But she started all the way up here and half thigh whenever I was hurting down at my ankle. And had to cut all the way down and rip them open and get me. Finally, I got relief. Praise God. Y por fin, hermanos, logró de cortarme y librarme. Aleluya. Gracias al Señor. Amén. Aleluya. Por eso, nomás he sido plomero por un día. Voy a regresar al trabajo del hermano Isaías. Ya esta semana me ha salvado 3 veces. Espero que no me tenga que salvar más esta semana. Amen. Brother Isaiah has already saved my life 3 times this week. I hope it won't save me any more this week. Praise the Lord. The sufferings of Paul and my sufferings are nothing to be even close. Amen. Los sufrimientos que he sufrido, a compararlos con el sufrimiento de Pablo, no hay nada de comparar, ¿verdad? Yo no he estado en un barco de vela, ni he estado naufragado. I've never been in shipwreck. I've not even been on the ocean in a ship that was propelled by a sail. I can't even imagine some of these things he went through. No puedo imaginarme, hermanos, de pasar por cosas como él pasaba, ¿verdad? Then he goes on to say, so this is part of him. I want you to listen here. This is the attitude in the middle of affliction. Aquí es, hermanos, la actitud en medio de la aflicción. He says here in verse 24, who now rejoice in my sufferings. Dice, versículo 24, que ahora me regocijo en lo que padezco. Aleluya, ¿cómo puedo regocijarme en medio de la aflicción? ¿Cómo? Porque yo identifico que mis aflicciones, yo estoy afligido en Cristo y por Cristo. How can I rejoice in the affliction? What Paul said in Philippians 3:10, he said, that I may know him in the fellowship of his suffering. I'm suffering for Christ. I'm suffering in Christ. You know, back when you read Frank Bartleman's account of Azusa Street, there's one verse he continuously repeats throughout those books. Philippians 3:10. Because you know what? There was a time they connected holiness with suffering. And suffering driving you to God and closer to God. Había un tiempo, hermano, cuando yo leí de Frank Bartleman de la calle de Azusa, su historia de la calle de Azusa y el avivamiento allí, siempre mencionaba este versículo Filipenses 3:10 a fin de conocerle y sus padecimientos. Porque antes hablaban del padecimiento, que era algo que nos guiaba a la santidad. Amén. A la santificación. They talk about suffering and sanctification. Hallelujah. So here's his attitude in the middle of affliction. Hay la actitud de Pablo en medio de la aflicción. Pero miren, hermanos, estoy hablando de la persona del ministro. Look at this, the person of the minister. He says, whereof I am made a minister, according to the dispensation of God, which is given to me for you to fulfill the word of God. Dice, de la cual fui hecho ministro, según la dispensación de Dios que me fue dada para con vosotros, para cumplir la palabra de Dios. Amen. 2 times he says he was made a minister. 2 veces él dice que fue hecho ministro.
Escuchen esto, hermano. Ustedes saben Mateo 4:19. You guys all know probably Matthew 4:19. Jesus said to the disciples, "Follow me, and I will make you fishers of men." Jesús dijo en Mateo 4:19, "Seguid en pos de mí y os haré pescadores de hombres." ¿Verdad? Esa palabra hacer en este contexto podemos pensar de formar, ¿verdad? Como el alfarero forma el barro. When you look at that word, "I will make you fishers of men," you can think of a forming, a shaping, a turning, a changing, right? That as a potter forms the clay, he's going to change you to be a minister. I think that probably just about everybody that has become a preacher thought, "Lord, I can't do it." But God has changed that person over time. If you guys knew me 15 years ago, you would know I'm not the same man I was back then. Creo que cada persona que ha sido salvo, hermano, ha sido llamado a ser pastor o predicador. Dios os ha cambiado. Han dicho, "Señor, yo no puedo hacerlo", pero Dios os ha cambiado. Hermanos, si ustedes me pudieran conocer en 2007, cuando yo por fin me rendí a la llamada del Señor, y ustedes sabrían que yo no soy la misma persona ahora que yo era en 2007, cuando tenía 18 años. Gracias, Dios. Amén. Pero ha sido un cambio y todavía Dios me está cambiando. Amén. But you know what? There has been a change and God is still changing me. Praise the Lord. There's been a growth and God is still growing me. Hay un crecimiento, pero todavía estoy creciendo. Amén. There's things that God is still doing in me. He's still changing me. He's still making me. Dios todavía me está cambiando, me está haciendo un ministro. He also goes on to say here, this dispensation that was given to me. Dice aquí, la dispensación de Dios que me fue dada, o la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. He was given a position. He was given a calling. Él fue dado un puesto. Él fue dado una llamada, ¿verdad? Fue dado una posición, una llamada, una responsabilidad. Tú vas a predicar a los gentiles. You're going to preach to the Gentiles. He was given that responsibility, given by God. You know, we got a lot of people that they want to say, "I'm an apostle." They want to raise their hand and say, "I'm an apostle. I've got a certain calling that God has gave me." And they want to basically use it as a way to take advantage and get money or get riches or get whatever they want, get this and get that. Quieren usar esos títulos de apóstol, de pastor, diferentes cosas para aprovechar, ¿verdad? Para ganar dinero, para tener todo lo que quieran y todo. Pero Pablo dijo, me fue dado este ministerio. ¿Qué ministerio? Un ministerio de predicar a tantos lugares, de ser afligido de tantas cosas, de ver a tantas almas salvas. Amen. What was this position that God gave him? God gave him a calling to go preach to the Gentiles. This ministry to preach to the Gentiles. But within that, there's all this suffering that went on. He didn't give him a calling to riches. He gave him a calling to evangelize and to preach the gospel. No le dio, hermanos, una llamada a riqueza, ¿verdad? Le dio una llamada de predicar. Aleluya. Creo que la mayoría de ustedes, nosotros que estamos aquí, yo soy la tercera, cuarta generación en mi familia de ser salvo, así. I'm third or fourth generation. Some of you are first generation, I mean. Algunos de ustedes son de la primera generación, ¿verdad? Pero habrá uno de ustedes que ustedes creen que es la primera persona de escuchar el evangelio de un protestante en su aldea, en su pueblo. No sabe, hermana. Some of you may have been some of the first ones who heard the gospel in your villages in Mexico.
I don't know. Let me tell you right here, Paul preached, was sent, and he was going to completely hidden places that people didn't know the gospel, and he was preaching. Dios mandó a Pablo que él predicara esos lugares completamente vacíos, ¿verdad? Sin nada, sin escuchar la palabra de Dios. Llegó ahí con el propósito, dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. He said that I may fulfill the word of God. Amen. Hallelujah. That I may fulfill the purpose that God has gave me. I've got a calling God has gave me, but I have a purpose God has gave me. Yo tengo una llamada, un puesto que Dios me ha dado, pero tengo un propósito que Dios me ha dado. Y con la palabra propósito tenemos que obedecer a Dios, ¿verdad? Y cumplir el propósito. With a purpose, you have to do two things. You have to obey the purpose of God, and you have to fulfill the purpose of God, right? So Paul heard what God called him to do, but he obeyed and he went and did what God called him to do, and he fulfilled what God called him to do. Pablo escuchó lo que Dios quería que él hiciera, obedeció la palabra de Dios y cumplió la palabra de Dios. Aleluya. Es el propósito cumplido. Then after this purpose is kind of revealed more, explained a little more in detail. Verse 26 tells us about, versículo 26, el propósito de Dios ha sido revelado, desarrollado desde este versículo adelante. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y por generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Even the mystery which had been hid from the ages and generations, but now is made manifest to his saints. In Ephesians 1, he uses this, the mystery of his will. The gospel is talked about as a mystery. Me gusta lo que dice Pablo aquí, también lo dice en Efesios 1, el misterio de la voluntad de Dios. El misterio del evangelio. Ya ha sido oculto a algunos por generaciones tras generaciones. Aún a los judíos que estaban obedeciendo a Dios tanto como podían. El misterio no fue revelado a ellos completamente. Even the Jews, they didn't have the mystery completely revealed. They knew a little bit more about it than everybody else, but it wasn't completely revealed. Hallelujah. And you know what it's like? How many of you, your parents would get you a gift and they would wrap it up? ¿Cuántos de ustedes, sus padres, alguien le comprara un regalo y lo envuelva con papel para que no vea lo que es? They wrap that gift in a paper so you can't tell what it is. How many of you ever went over and shook it to see what it was? ¿Cuántos han sacudido el regalo para ver qué es? Amén. ¿Cuánto pesa? I want to see how much it weighs. I want to see how big the box is. Maybe you can go down to the toy store and see if there's a box that same size at the shelf on the toy store. Quiere ver las medidas de la caja, ¿verdad? Para que pueda ir ahí a la tienda y checar si hay una caja igual. Ahí con un juguete ahí. What is that? There's a mystery inside of that box. Hay un misterio adentro de esa caja, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo Pablo. Para los judíos, ellos podían sacudir el regalo, escuchar, medir, podían besar el regalo, pero no podían ver adentro de la caja y ver lo que era el evangelio. Amen. The Jews, it's like they could shake that box, they could measure that box, they could weigh that box, they could do everything they could, but they couldn't see inside of that gift and see what it was. But when Jesus came to this earth and he died on the cross for their sins, and he was resurrected on the third day, that mystery was revealed to them, that he truly was who he came to be. And the gospel was preached to them and completely revealed to them that day. Pero cuando Jesucristo murió en la cruz y resucitó al tercer día, el evangelio fue revelado a ellos completamente, ¿verdad? I was thinking earlier
Sister Allender coming and telling us they had an RV and they go down into Mexico with their RV. La hermana Allender y su esposo, ellos iban ahí, andaban en México predicando en los ranchos por muchos años. Y tenían un RV, un motorhome. Y una noche, una tarde, llegaron a un rancho. They came into this rancho one night, late in the afternoon, and there was this old man sitting outside of his house. Y había un anciano que estaba sentado afuera de su casa. Y como ustedes saben que algunos hacen ahí en las montañas, tenía huaraches hechos de llanta. Y había cortado la llanta, había hecho huaraches de esa llanta. This man had sandals that were made out of tire, cut them to where that he would use, the tread as the sole, and then he had made straps out of the tire. This old man sitting out there. And Sister Allender began to ask him if they could park their motorhome, I believe, outside of his house. La hermana Allender preguntó, Caro Allender preguntó si pudieran estacionar su vehículo, su RV afuera de su casa. Y dijo que sí. Y luego comenzó a platicar con él del evangelio, de la palabra de Dios, de la salvación. She began to talk to him about salvation and the gospel. She said, "Can we do a service here at night?" Y dijo, ¿podemos hacer un servicio aquí en su casa esta noche? Pues sí. He said, "Yeah, you can do a service here." She kept telling him, there's this man named Jesus that came and he died for your sins. He was resurrected on the third day. Y él decía a él, había un hombre que se llamaba Jesucristo que vino aquí a este mundo, que murió en la cruz, resucitó al tercer día, murió por tus pecados. Y dijo, sí. Y después de un rato ella decía que él preguntó, ¿cómo se llamaba este hombre otra vez? Porque no podía recordar. And this man, the older man, he'd say, what was that man's name again? And she'd say to him, it was Jesus. And he'd walk off, he'd come back and he'd say, what was that man's name again? Y él iba a hacer algo y luego regresó diciendo, ¿cómo se llamaba él otra vez? Que murió por mis pecados. Pues Jesús. Amén. Vez tras vez venía y decía, ¿cómo se llamaba el hombre? He'd come back over and over again saying, what was that man's name? Brother Rich told him going up there out into the jungle preaching. Hermano Rich dijo de ir a predicar ahí en la jungla. Iba a dar las primeras Biblias de esa aldea a esos indios. He's going to give the first Bibles to these Indians out there in the jungle. And that chief ran. He was about to give him the Bible, and the chief ran back into the village. He said, I don't know what he was going to do. But he came back and his hands were all wet. Y el jefe del pueblo ahí corrió. Y él no sabía por qué había corrido. Y regresó con sus manos mojadas. Y dijo, ¿qué está tu Biblia? Ten tu Biblia nueva. Digo, ¿qué hiciste? Pues yo no quería recibir un regalo tan santo sin lavarme las manos. Amén. And that chief, he said, I didn't want to receive such a holy gift without washing my hands first. Praise God. The mystery has been revealed. El misterio ha sido revelado, gracias al Señor. Sus corazones han sido abiertos. Y quisiera, hermanos, predicar el evangelio a todos. Hay personas aquí en esta ciudad que nunca han escuchado la palabra de Dios y el evangelio. There's people here in this city that have never heard the gospel. And they have never had the mystery of the gospel revealed to them. I remember one time we were talking to a man that came to the church for a little while. Una vez estábamos hablando con un señor que venía aquí por un tiempo. Y yo estaba platicando de él. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. I was telling him, I believe about Romans 5:8. While that we were yet sinners, Christ died for us. And he said, what? Dijo, ¿qué? Yo pensaba que Cristo murió solamente para los buenos, pero no para los malos.
Y tuve que explicarle por cuánto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? He said, I thought Jesus came to die only for the good ones, not for the bad ones. And I said, I had to explain to him, all have sinned and come short of the glory of God. Praise God. But I remember the light came on in his eyes. That God opened his understanding at that moment. Pero yo me acuerdo que Dios abrió su entendimiento en este momento, hermano. Yo vi la luz en su rostro. Aleluya. Dice, versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Miren aquí dos palabras, hermanos. La riqueza, las riquezas de la gloria de este misterio. Y la esperanza de gloria que es Cristo Jesús en nosotros. So here there's two words here in verse 27. I want you to see. It says, the riches of his glory, that God would make known the riches of his glory of this ministry, which is Christ in you, the hope of glory. Christ wants everybody to know that there is a riches of his grace. There is riches of his gospel. There is riches in this mystery. Dios quiere que todos sepan de la riqueza del evangelio, de cuán bueno es nuestro Dios, de cuánto nos ha dado cuando hemos sido salvos. Aleluya. De cuánto hemos recibido. Amén. Un día vamos a recibir más, ¿verdad? Nuestra herencia. Pero aquí en este mundo tenemos riqueza de la salvación. Aleluya, aleluya. God has gave us riches. Even here, we're going to receive an inheritance one day. But this is rich, what we're experiencing right now. Amen. Hallelujah. There is hope in Christ Jesus. Amen. Hay esperanza en Cristo Jesús. This hope can be applied many ways, can it? It can be applied that one day we're going to go to heaven, we're going to be with him. That's a great hope. Tenemos la gran esperanza que un día vamos a estar ahí con Jesucristo en el cielo. Pero tenemos la esperanza que ahora no estamos sin esperanza, hermano. Tenemos a Jesucristo, ¿verdad? We have a great hope because we're not without Christ here in this earth. We have him. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Este misterio tiene el resultado, dice, la esperanza de gloria. Amen. This is a mystery that has results. Also, verse 28, it's like a complete summary of preaching the gospel, of the ministry that God would want us to have. Versículo 28 es como un resumen del ministerio, ¿verdad? It says, we preach, warning every man, teaching every man, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Dice, aquí nosotros predicamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amén. Anunciar, proclamar el evangelio. Marcos 16:15 dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Podemos traducir esto también, id y proclamad el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Id y anunciad el evangelio a toda criatura. Mark 16:15 says, go ye and preach the gospel to every creature, but you could translate it also, go and proclaim the gospel to every creature. Go and announce the gospel to every creature. When I think of announcing, I think of somebody going through the streets yelling good news. Cuando yo pienso de anunciar, yo pienso de alguien andando en la calle anunciando las buenas nuevas, ¿verdad? ¿Qué es el evangelio? Es las buenas nuevas de la salvación. I mean, what is the gospel? The good news. Amen. He has died on the cross for your sins. He has paid the price completely, and he will save you. Yeah. Cristo ha muerto en la cruz y él te quiere salvar. Amén. Amonestar, habla, hermanos, del infierno, del juicio venidero para los que no se arrepientan. Warning, that talks, announcing or preaching talks about the good news. Warning talks about what bad things can happen if someone doesn't repent. Going to hell and being destroyed eternally in hell. Amen.
Teaching every man in all wisdom, enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Mateo 28 dice, id y enseñad a todas las naciones. Matthew 28 and 19 says, go and teach all nations. Amen. We've got to announce the gospel, but after that they get saved, what do we got to do? We have to teach them. Tenemos que anunciar el evangelio, pero después de ser salvos, ¿qué debemos hacer? Debemos enseñarles. ¿Verdad? Amen. Then it says here, present them perfect. Present every man perfect in Christ Jesus. Dice luego, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Let me tell you, no work is complete until that it arrives at the end, right? El trabajo no es completo, la obra no es completa hasta que llegue ahí al fin, ¿verdad? Y debemos en nuestro ministerio, hermanos, como cristianos, debemos tratar de llegar al cielo, llevando a otros con nosotros, ¿verdad? Presentarnos perfectos a Dios. We need to be able to present those that we have tried to get saved, those that we're trying to witness to, those that we're trying to teach. We need to present them perfect to the Lord. Hallelujah. There are so many verses in the Bible about the pastor, the minister's teaching. There's also verses about the elder women teaching the younger women. Hay versículos, hermanos, de los ministros, pastores, predicadores enseñando, siendo maestros. Pero también de las ancianas que enseñan a las menores. ¿Verdad? Amén. Debemos evangelizar, pero también debemos enseñar y tratar de llevar a todos a la perfección en Cristo. We need to teach and preach, announce the gospel, but also try to get everyone to heaven. Hallelujah. Praise God. Let's all gather around here tonight. Let's have a time of prayer. Que vengan a los altares, hermanos. Oremos por un momento.